Todo lo que crees sobre la colonización del oeste americano es una mentira cuidadosamente construida. Hollywood te vendió pioneros heroicos buscando libertad religiosa. Voy a mostrarte cómo esos mismos pioneros ejecutaron el peor genocidio cometido por civiles estadounidenses contra otros estadounidenses. Y luego pasaron 150 años mintiendo sobre ello. Septiembre de 1857. Mountain Meadows, sur de Utah. 120 personas, hombres, mujeres, niños, bebés en brazos, son rodeados durante 5 días. Están exhaustos, sedientos, aterrorizados. Finalmente ven una bandera blanca. Hombres blancos, colonos como ellos, que hablan inglés. Salvación. Les dicen que han negociado con los indios que los rodean, que pueden salir en paz si entregan sus armas. Las familias obedecen, caminan desarmados, confiando, y entonces comienza la masacre. En menos de 5 minutos, casi todos están muertos. Los gritos de los niños, los disparos a quemarropa, la sangre empapando la tierra de Utah. Pero aquí está lo que ninguna película te va a decir. No fueron indios, fueron mormones, colonos mormones disfrazados de nativos, y esto fue ordenado desde arriba. Durante más de un siglo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, negó su participación. Culparon a las tribus Paiute, destruyeron documentos, silenciaron testigos. Ejecutaron a un solo hombre como chivo expiatorio mientras protegían a los verdaderos responsables. Y casi funciona. Casi. Hasta que arqueólogos modernos excavaron el sitio y encontraron evidencia que no podía ser ignorada. Balas de rifles militares que los Paiute no tenían. Patrones de ejecución organizados. Documentos privados que los líderes mormones pensaron que habían destruido para siempre. Hoy vamos a hablar de la masacre de Mountain Meadows, el genocidio que la fe intentó borrar. Y créeme, cuando termines de escuchar esto, vas a cuestionar todo lo que te enseñaron sobre la expansión hacia el oeste, para entender cómo fue posible que gente común, familias que rezaban juntas cada domingo, se convirtieran en asesinos organizados. Necesitas entender el contexto de paranoia absoluta en el que vivían los mormones de Utah en 1857. Y cuando digo paranoia, no estoy exagerando. Estaban convencidos de que el gobierno de Estados Unidos venía a exterminarlos. Retrocedamos 20 años. Los mormones habían sido expulsados de Missouri, perseguidos en Illinois, donde su profeta Joseph Smith fue asesinado por una turba en 1844. Su nuevo líder, Brigham Young, decidió llevarlos al territorio más remoto que pudiera encontrar, el desierto de Utah, un lugar tan inhóspito que nadie más lo querría. Y tenía razón. Construyeron Salt Lake City desde cero. Transformaron el desierto en granjas. Crearon su propio reino teocrático donde Brigham Young era simultáneamente líder religioso y gobernador territorial, Dios y César en una misma persona. Pero en 1857, el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, decidió que los mormones eran demasiado independientes, demasiado poderosos. Corrían rumores de rebelión, de poligamia desenfrenada, de un estado teocrático que no reconocía autoridad federal. Buchanan envió al ejército. 1,500 soldados marchando hacia Utah. Los mormones lo llamaron la Guerra de Utah, aunque técnicamente nunca hubo batalla formal. Pero para ellos era real. Creían que venía otra masacre como la de Missouri, otra persecución como la de Illinois. Brigham Young declaró ley marcial. Ordenó que ningún gentil, ningún no mormón, entrara a Utah sin permiso. Y aquí viene la parte que los libros de historia suavizan. Comenzó a dar discursos inflamados sobre venganza divina, sermones donde decía que los enemigos de Sion debían ser cortados de la tierra. Usaba un lenguaje que cualquiera podía interpretar como permiso para matar, y sus seguidores lo escuchaban como palabra de Dios, porque, entiende esto, en la doctrina mormona de la época existía el concepto de expiación de sangre.
La idea de que ciertos pecados eran tan graves que solo podían ser perdonados mediante el derramamiento de sangre del pecador, y los líderes decidían quién calificaba. Era obediencia absoluta o condenación eterna. No había término medio. Ahora imagina que eres un colono mormón en Cedar City, al sur de Utah, en septiembre de 1857. Llevas semanas escuchando que el ejército federal viene a destruir todo lo que han construido. Tu líder religioso, que habla directamente con Dios según crees, te ha dicho que deben defender Zion. Y entonces llega una caravana. La caravana Baker Fancher. 120 personas de Arkansas y Missouri cruzando Utah en su camino a California. Gente común buscando una vida mejor, familias completas. Pero para los mormones de Cedar City, estos no eran inocentes. Venían de Missouri, el estado que los había expulsado. Algunos hasta presumían de haber participado en las persecuciones de los mormones años atrás. Verdad o rumor no importaba. Se convirtieron en símbolos de todo lo que los mormones odiaban. Y los líderes locales, especialmente Isaac Haight y John D. Lee, vieron una oportunidad. Aquí está lo que los documentos revelan. Haight consultó con otros líderes de la estaca, la unidad administrativa mormona local. Discutieron qué hacer con la caravana y decidieron que debían ser eliminados, pero no podían hacerlo abiertamente. Serían acusados de asesinato. Necesitaban un plan, y ese plan fue brillante en su maldad: culpar a los indios. Los mormones tenían relaciones complejas con las tribus Paiute locales. A veces comerciaban, a veces competían por recursos. Pero Haight y Lee sabían que podían manipularlos. Convencieron a algunos guerreros Paiute de que los emigrantes habían envenenado ganado, una mentira. Les prometieron el botín de la caravana y organizaron el primer ataque. El 7 de septiembre de 1857, mientras la caravana Baker Fancher acampaba en Mountain Meadows, un lugar estratégico con agua y pasto para sus animales, fueron emboscados. Hombres disfrazados de indios, pintados, usando ropa nativa, abrieron fuego. Mataron a 7 personas ese primer día. Los emigrantes, experimentados viajeros de frontera, rápidamente formaron un círculo defensivo con sus carretas. Era la táctica estándar. Creaban un perímetro fortificado y resistieron. Durante 5 días resistieron. Aquí está el análisis táctico que ningún video te cuenta. Los emigrantes estaban en desventaja numérica, tal vez 40 hombres armados contra más de 50 atacantes, pero su posición defensiva era sólida. Tenían agua cerca, municiones, rifles de buena calidad. Tácticamente, los atacantes deberían haber fracasado. Un asedio prolongado favorecía a los defensores porque eventualmente llegaría ayuda de California o de otros asentamientos. Los mormones lo sabían y entraron en pánico. Isaac Haight envió un mensajero urgente a Brigham Young en Salt Lake City, a más de 400 kilómetros de distancia. La carta preguntaba qué hacer. Pero aquí está el problema. El mensajero tardaría días en llegar, días en que la situación podría explotar. Los emigrantes podrían escapar, podrían contar lo sucedido. Y el mensajero que Brigham Young eventualmente envió de regreso, ordenando que se detuviera el ataque, llegó demasiado tarde. O eso es lo que la Iglesia afirmó durante décadas. Pero documentos encontrados un siglo después sugieren algo diferente: que John D. Lee no esperó respuesta, que tomó la decisión por su cuenta, o que recibió instrucciones verbales previas que nunca fueron documentadas. Honestamente, no sabemos con certeza absoluta si Brigham Young ordenó directamente la masacre. Los registros fueron destruidos. Pero sabemos que creó el clima donde tal masacre era no solo posible sino lógica dentro de su retorcida doctrina de obediencia. El 11 de septiembre de 1857, 4 días después del ataque inicial, los emigrantes estaban desesperados. Poca agua, munición limitada, heridos que gemían, niños llorando. Y entonces vieron algo que pareció milagroso: una bandera blanca, hombres blancos que hablaban inglés. John D.
Lee, líder mormón y superintendente indígena del territorio, se acercó al campamento. Les dijo que había negociado con los indios, que podían salir en paz si entregaban sus armas. Los hombres primero, desarmados, escoltados por milicianos mormones, luego las mujeres y niños en carretas. Los emigrantes discutieron. Algunos sospechaban. Pero ¿qué opción tenían? Estaban rodeados, exhaustos, y estos eran compatriotas, cristianos como ellos. Confiaron. Salieron del campamento en fila. Los hombres adelante, cada uno caminando al lado de un escolta mormón. Las mujeres y niños detrás en carretas. Caminaron aproximadamente 1 kilómetro. Y entonces John D. Lee gritó una orden. «Halt! Do your duty!» Alto. Cumplan su deber. Los escoltas mormones se voltearon y dispararon a quemarropa a los hombres desarmados junto a ellos. Simultáneamente, otros mormones ocultos entre los arbustos abrieron fuego contra las carretas con mujeres y niños. Fue una ejecución coordinada, militar, en su precisión. Los gritos duraron minutos. Mujeres suplicando por sus hijos, hombres tratando de luchar sin armas, niños corriendo sin entender. Los milicianos mormones los persiguieron, los cazaron, los golpearon con culatazos cuando se quedaron sin balas. Un testigo mormón, años después, en su lecho de muerte, describió cómo una madre sostenía a su bebé mientras le disparaban, cómo el bebé cayó al suelo y un miliciano lo levantó y le rompió la cabeza contra una roca. Otro describió cómo un niño de 7 años se escondió bajo un arbusto y fue descubierto. El niño rogó, «Por favor, señor, no me mate. Tengo hermanas en California que cuidarán de mí». Le dispararon en la cara. Los únicos que se salvaron fueron 17 niños menores de 7 años. ¿Por qué esa edad específica? Doctrina mormona. Creían que los niños menores de 8 años eran incapaces de pecar, puros ante Dios. Matarlos sería condenar almas inocentes. Pero había otra razón más práctica y más siniestra. Los niños tan pequeños no podrían testificar coherentemente sobre lo que habían visto. 103 personas fueron asesinadas. Los cuerpos fueron despojados de todo valor: ropa, joyas, dinero. Los mormones y los paiute que habían participado se repartieron el botín. $80,000 en propiedad, una fortuna en aquella época. Los cadáveres fueron enterrados superficialmente. Tan superficial que semanas después, lobos y coyotes los desenterraron. Un soldado federal que pasó por allí meses después describió el horror. Cráneos blanqueados por el sol, ropa desgarrada, el suelo todavía manchado de sangre seca. Los 17 niños sobrevivientes fueron llevados a Cedar City y distribuidos entre familias mormonas. Algunos fueron adoptados por los mismos hombres que habían asesinado a sus padres. Imagina eso. Imagina ser un niño de 5 años, presenciar el asesinato de tu familia y luego ser criado por el asesino, llamarlo padre, rezar con él cada noche. Varios de esos niños tardaron años en recuperar recuerdos fragmentados. Otros nunca recordaron claramente. Y cuando finalmente fueron rescatados por autoridades federales 18 meses después, muchos ya hablaban solo inglés con acento del sur de Utah. Habían sido rebautizados con nombres mormones, sus identidades borradas. Y aquí viene la parte donde la historia se vuelve aún más retorcida. Cuando llegaron noticias del exterior sobre una masacre en Utah, Brigham Young actuó rápido. Envió informes a Washington culpando exclusivamente a los indios paiute. Dijo que los mormones habían tratado de detener el ataque, pero llegaron tarde. Una mentira perfecta. Porque ¿quién cuestionaría a los pioneros religiosos contra los salvajes nativos? Era la narrativa que el gobierno quería escuchar. Pero algunos oficiales federales sospechaban. Había inconsistencias. Los paiute no operaban en grupos tan grandes ni tan organizados. Las víctimas habían sido despojadas de todo, algo que los paiute consideraban mala suerte. Creían que los objetos de los muertos traían espíritus malignos, y estaban las heridas. Análisis forenses modernos de los restos encontrados muestran patrones de disparos de ejecución a corta distancia en la nuca. Esa no era táctica indígena, era táctica militar europea.
El juez federal John Cradlebauch intentó investigar en 1859, convocó un gran jurado en Cedar City, citó a testigos, y se encontró con un muro de silencio absoluto. Los mormones locales, bajo órdenes de sus líderes eclesiásticos, se negaron a testificar. Invocaron el quinto enunciado de la Constitución contra autoincriminación. Intimidaron a cualquiera que considerara hablar. Cradlebauch reportó con frustración que una comunidad entera está unida en conspiración para ocultar el crimen más atroz cometido en este continente. El gobierno federal tenía un problema político. Acababan de evitar una guerra con los mormones mediante negociación. Utah estaba estratégicamente importante para la expansión hacia California. Necesitaban la cooperación mormona para controlar el territorio. Entonces tomaron una decisión calculada: dejar el caso morir, no presionar demasiado. Tal vez procesar a algunos individuos eventualmente, pero no a la Iglesia como institución. Era pragmatismo político disfrazado de justicia imposible. Durante casi 2 décadas, nada pasó. Los participantes del crimen vivieron libres, muchos en posiciones de autoridad en sus comunidades. Algunos hasta sirvieron como obispos, líderes religiosos enseñando moral cristiana mientras cargaban con el peso de 103 asesinatos. Pero en 1874, la presión política cambió. Estados Unidos estaba luchando una batalla legal contra la poligamia mormona. Necesitaban demostrar que no tolerarían criminalidad en territorios del oeste, y decidieron reabrir el caso de Mountain Meadows. No para hacer justicia real, entiende esto bien, sino para tener una victoria simbólica. John D. Lee fue arrestado. Se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Era un líder local, había estado presente, había dado órdenes, pero más importante, era prescindible. Brigham Young, para salvar a la Iglesia, sacrificó a Lee, lo excomulgó, lo declaró apóstata que había actuado contra órdenes. Una mentira tan descarada que el propio Lee la denunció públicamente. El primer juicio de Lee, en 1875, terminó en jurado dividido. Todos los jurados mormones votaron inocente. Los no mormones votaron culpable. Era imposible tener un juicio justo en Utah, donde casi todos eran mormones. Entonces el gobierno movió el segundo juicio a territorio federal con jurado mixto. Y esta vez, milagrosamente, varios mormones testificaron contra Lee. ¿Por qué el cambio? Porque la Iglesia les ordenó hacerlo. Era Lee o la institución completa. Lee fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. El 23 de marzo de 1877, John D. Lee fue llevado de regreso a Mountain Meadows, al sitio exacto de la masacre, 20 años después. Lo sentaron en su propio ataúd, mirando hacia donde habían caído las víctimas. Un pelotón de fusilamiento de 5 hombres esperaba. Lee dio sus últimas palabras. Negó que Brigham Young no supiera. Dijo que todo se hizo bajo consejo y por órdenes de la Iglesia. Perdonó a quienes lo habían traicionado, y entonces vinieron los disparos. Existe una fotografía de ese momento, una de las primeras fotografías de una ejecución en Estados Unidos. Puedes verla. John D. Lee sentado en su ataúd de pino, mirando a los rifles. Es una imagen perturbadora porque sabes que segundos después de ese clic del obturador, estaba muerto. Y sabes que él solo fue el único castigado de docenas que participaron. Pero el silencio no terminó con la muerte de Lee. La Iglesia mormona continuó negando responsabilidad institucional durante más de un siglo. En libros de historia oficial de la Iglesia, Mountain Meadows era apenas mencionado, descrito como un lamentable incidente causado por exceso de celo de miembros individuales actuando contra instrucciones. Los documentos que pudieran probar participación de líderes superiores desaparecieron. Archivos fueron reorganizados. Cartas fueron perdidas. No fue hasta 1990 que investigadores independientes comenzaron a presionar por acceso a archivos sellados de la Iglesia. Y en 2007, 150 años después de la masacre, la Iglesia finalmente emitió algo parecido a un reconocimiento. Henry Eyring, líder senior,
habló en una ceremonia en Mountain Meadows. Dijo que lo ocurrido fue inexcusable y que expresaba profundo pesar. Pero nota el lenguaje. Profundo pesar. No, pedimos perdón. Inexcusable. No, nosotros cometimos un crimen. Todavía evitaban responsabilidad directa. Y aquí está por qué esto importa hoy, más allá de justicia histórica. Mountain Meadows nos muestra cómo instituciones poderosas manipulan narrativas, cómo fe puede ser pervertida en justificación para atrocidades, cómo obediencia ciega a autoridad, incluso autoridad religiosa supuestamente divina, puede transformar gente normal en asesinos. Desde un punto de vista psicológico, lo que pasó en Mountain Meadows es un caso de estudio en pensamiento grupal extremo. Los participantes no eran psicópatas, eran granjeros, comerciantes, padres de familia, pero estaban dentro de un sistema que había definido claramente quién eran nosotros y quién era ellos. Los de Arkansas eran gentiles, enemigos de Zion, perseguidores de los santos. No eran completamente humanos en la cosmovisión mormona de la época. Y cuando tu líder, que supuestamente habla con Dios, te dice que eliminar a los enemigos es hacer la voluntad divina, tu brújula moral se desintegra. Es el mismo mecanismo que vemos en Jonestown, donde 918 personas bebieron veneno porque Jim Jones lo ordenó. En Waco, donde 76 Davidians murieron porque David Koresh convenció a sus seguidores de que era el Cordero de Dios. En cada genocidio religioso a través de la historia, desde las cruzadas hasta la Inquisición, hasta conflictos modernos en Medio Oriente o África. Cuando combinas certeza absoluta de tener razón divina con obediencia incuestionable a líderes humanos, creas una receta para horror. Los arqueólogos que excavaron Mountain Meadows en 1999 hicieron descubrimientos que confirman el horror del testimonio histórico. Encontraron balas militares estándar, no las improvisadas que los Paiute habrían usado. Encontraron botones de uniformes de milicia mormona mezclados con los huesos. Encontraron evidencia de trauma contundente en cráneos infantiles, consistente con los testimonios de niños golpeados hasta la muerte. Y encontraron que los cuerpos habían sido enterrados tan superficialmente que muchos estaban parcialmente expuestos, confirmando reportes de soldados federales sobre el estado del sitio meses después. El lugar hoy es un monumento controlado por la Iglesia mormona. Hay un muro con los nombres de las víctimas. Es tranquilo, bien mantenido. Pero muchos descendientes de las víctimas dicen que se siente como una apropiación final, que la iglesia que facilitó el crimen ahora controla cómo es recordado, que el monumento está diseñado más para absolver que para admitir. Y los 17 niños que sobrevivieron, ¿qué fue de ellos? Fueron rescatados finalmente por autoridades federales en 1859, 18 meses después de la masacre. El gobierno pagó a las familias mormonas que los habían adoptado por los costos de cuidarlos. Una ironía cruel considerando que esas mismas familias se habían quedado con $80,000 en propiedades robadas de los padres asesinados. Los niños fueron enviados de regreso a Arkansas, reunidos con familiares sobrevivientes cuando fue posible, pero estaban traumatizados. Algunos no recordaban sus nombres reales, otros tenían pesadillas por décadas. Una sobreviviente, Sarah Baker, años después, describió cómo nunca pudo olvidar la imagen de hombres con barbas matando a su familia. Vivió hasta 1923, cargando ese recuerdo por 66 años. Ahora, hablemos de las tribus Paiute, porque esta es otra capa de injusticia. Durante décadas, la narrativa oficial culpó a los nativos. Los Paiute fueron demonizados como salvajes sanguinarios. Y sí, algunos guerreros Paiute participaron en el ataque inicial, manipulados por promesas mormonas, pero no participaron en la masacre final, en la ejecución organizada. Los testimonios Paiute, ignorados durante un siglo, consistentemente dijeron que fueron los hombres blancos barbados quienes mataron a los emigrantes desarmados. Los Paiute sirvieron como cobertura perfecta, porque la sociedad estadounidense ya los consideraba culpables por defecto.
Era racismo institucionalizado, usado como herramienta de encubrimiento. Estratégicamente, desde una perspectiva militar, toda la operación de Mountain Meadows fue desastrosa para los mormones. Inicialmente pensaron que podrían culpar a los indios y salir ilesos, pero subestimaron la atención federal que generaría. Subestimaron que algunos participantes eventualmente hablarían, atormentados por culpa. Subestimaron que los niños sobrevivientes, aunque pequeños, retendrían fragmentos de memoria. Tácticamente, fue un crimen casi perfecto en su ejecución. Moralmente y estratégicamente a largo plazo, fue un desastre que manchó la reputación mormona por generaciones. Y aquí está la conexión con conflictos modernos que tal vez no habías considerado. Mountain Meadows pasó durante la llamada Guerra de Utah, un conflicto de baja intensidad entre el gobierno federal y el territorio mormón. Era esencialmente una disputa sobre autonomía regional versus control federal. ¿Suena familiar? Es el mismo patrón que ves en conflictos separatistas a través del mundo. Cuando grupos con fuerte identidad religiosa o étnica sienten que su existencia está amenazada por un poder externo, la violencia se vuelve justificable en su lógica interna. No estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo que es predecible. Los mormones de 1857 genuinamente creían que el ejército de Estados Unidos venía a destruirlos, a violar a sus mujeres, a masacrar a sus hijos. Era paranoia alimentada por trauma real de persecuciones previas. Pero esa paranoia no justifica lo que hicieron. Nunca justifica matar inocentes. Y esa es la trampa. Entender contexto no es excusar acciones. Puedes comprender por qué alguien hace algo abominable sin decir que estuvo bien. Déjame darte números para dimensionar esto correctamente. 103 personas asesinadas. Si tomamos la población de Utah en 1857, aproximadamente 40,000 personas, de las cuales unos 35,000 eran mormones, y consideramos que entre 50 y 100 participaron directamente en la masacre, estamos hablando de 0.03% de la población total. Una fracción minúscula. Pero esa fracción operaba con bendición implícita de liderazgo y silencio complaciente de la comunidad entera. Eso es lo terrorífico. No fue un acto aislado de lunáticos. Fue un crimen comunitario donde toda una sociedad eligió encubrir. Para poner las armas en contexto, los emigrantes tenían rifles de percusión estándar, probablemente Springfield o Hawken, con alcance efectivo de 100 a 200 metros, cadencia de fuego de 2 a 3 disparos por minuto para un tirador experimentado. Los milicianos mormones tenían armamento similar, más algunas piezas militares de mejor calidad que habían adquirido de tropas federales. Tácticamente, en un combate abierto, las fuerzas estaban parejas. Pero no fue combate abierto, fue traición y ejecución. El terreno de Mountain Meadows era y es relativamente plano, un valle pequeño rodeado de colinas bajas, buen pasto, un arroyo con agua. Desde un punto de vista defensivo, los emigrantes eligieron un lugar razonable para acampar, con visibilidad en todas direcciones. Pero eso también significaba que no había mucho lugar para esconderse una vez rodeados. Era una trampa perfecta si los atacantes tenían paciencia, y la tuvieron. 5 días esperando que el hambre y la sed hicieran su trabajo antes de ofrecer la falsa rendición. Hoy, Mountain Meadows está a aproximadamente 56 kilómetros al suroeste de Cedar City, Utah, cerca de la frontera con Nevada. Es accesible por carretera. Está en lo que ahora es área rural tranquila. Si visitas, verás el monumento, verás las colinas donde los atacantes se escondieron. Y si sabes la historia, verás fantasmas, porque la tierra todavía guarda secretos. No todos los cuerpos fueron recuperados. Algunos huesos probablemente todavía están allí, enterrados bajo un siglo y medio de erosión y vegetación. La doctrina del juramento de venganza que mencioné antes merece explicación porque mucha gente no conoce este aspecto oscuro de la historia mormona temprana.
Después del asesinato de Joseph Smith en 1844, los mormones implementaron un ritual en sus templos donde juraban vengar su sangre contra Estados Unidos. Era parte de la ceremonia de investidura, un rito sagrado. Prometían que ellos y sus descendientes buscarían venganza contra la nación que permitió el martirio del profeta. Este juramento fue administrado en templos hasta 1927, 83 años después. Imagina crecer en una religión donde juras odio contra tu propio país como parte de tu salvación. Eso crea una psicología de conflicto perpetuo. Brigham Young, el líder que presidió durante Mountain Meadows, fue uno de los personajes más complejos del oeste americano. No era un simple villano de película, era inteligente, carismático, un organizador brillante que literalmente construyó una civilización en el desierto. También era autoritario, sancionaba violencia cuando convenía, tenía 55 esposas en su vida, algunas de ellas adolescentes. Era producto de su tiempo, pero también extremo incluso para su tiempo. Sus sermones sobre expiación de sangre son públicos, están documentados. Hablaba de cortar gargantas de apóstatas, de derramar sangre de pecadores para salvar sus almas. Lenguaje violento que sus seguidores no tomaban como metáfora. Entonces, cuando preguntamos si Brigham Young ordenó directamente Mountain Meadows, la respuesta honesta es: no tenemos prueba documental directa de una orden específica. Pero creó el ambiente, dio los sermones, estableció la doctrina, nombró a los líderes locales y después protegió a los culpables durante décadas. En términos de responsabilidad moral, es culpable incluso sin haber apretado ningún gatillo. Compare esto con otros líderes de la época. Abraham Lincoln, presidente durante la Guerra Civil que comenzó solo 4 años después, enfrentó traición real de Estados Confederados, pero nunca ordenó masacres de civiles sureños. Incluso en guerra, mantuvo estándares morales básicos. Jefferson Davis, líder confederado, nunca organizó genocidios de civiles del norte, aunque consideraba la unión enemiga existencial. Pero Brigham Young, enfrentando una disputa que ni siquiera llegó a guerra real, sí permitió o facilitó la masacre de civiles inocentes. Esa diferencia dice algo profundo sobre carácter y liderazgo. Y aquí viene la reflexión final que quiero que te lleves. Durante más de 150 años, la Iglesia mormona controló la narrativa de Mountain Meadows. La minimizó, la ocultó, la distorsionó, y casi funciona. Si no fuera por investigadores obstinados, arqueólogos modernos, descendientes de víctimas que se negaron a olvidar, esta historia seguiría siendo una nota al pie distorsionada en libros de historia. Pero espera, porque aquí es donde la historia se conecta con algo que tal vez nunca habías considerado. Mountain Meadows no es solo sobre mormones del siglo XIX. Es sobre el poder de las instituciones para reescribir la verdad. Es sobre cómo narrativas oficiales se vuelven historia, mientras que testimonios inconvenientes se convierten en controversia. Es un manual perfecto de encubrimiento institucional que se repite una y otra vez a través de culturas y siglos. Piensa en esto. La Iglesia no solo negó participación, activamente destruyó evidencia. Documentos críticos desaparecieron de archivos. Diarios personales de líderes fueron editados. Testimonios de participantes arrepentidos fueron suprimidos. Familias que hablaban eran excomulgadas, lo cual en una comunidad mormona del siglo XIX significaba muerte social completa. Tu negocio quebraba, tus vecinos te evitaban, tus propios hijos te rechazaban por desobedecer a la Iglesia. El silencio no era solo miedo legal, era supervivencia social, y funcionó durante generaciones. Los niños criados en Utah aprendían una versión sanitizada, donde indios salvajes atacaron pioneros inocentes y valientes mormones trataron de ayudar, pero llegaron tarde. Esa mentira se enseñó en escuelas, se predicó en iglesias, se repitió en reuniones familiares hasta que se volvió verdad compartida. Solo cuando comenzaron a morir los últimos participantes, cuando sus conciencias no pudieron más, empezaron a filtrarse confesiones
en lechos de muerte, y aún así, la institución las negó. Un ejemplo específico que me obsesiona. Philip Klingensmith, uno de los participantes, huyó de Utah años después de la masacre. Se convirtió en minero en Nevada. En su lecho de muerte en 1881, confesó todo a un reportero. Describió con detalle enfermizo cómo él personalmente había matado a 2 mujeres que suplicaban por sus vidas, cómo los líderes mormones locales le habían dicho que era voluntad de Dios, cómo después, durante años, tenía pesadillas donde las víctimas lo perseguían. Esa confesión fue publicada, y la iglesia inmediatamente la descartó como mentiras de un apóstata borracho buscando atención. Pero cada detalle que Klingensmith describió coincidía con evidencia física y otros testimonios. Desde un punto de vista forense moderno, la escena del crimen de Mountain Meadows es fascinante y horrible. Cuando arqueólogos excavaron en 1999, usaron técnicas que no existían en 1857. Georradar para localizar posibles sitios de entierro. Análisis de estratigrafía del suelo para determinar cuándo fueron cavadas fosas. Balística forense para identificar tipos de armas usadas. Y cada hallazgo contradecía la narrativa oficial mormona. Encontraron concentraciones de balas en patrones que sugerían ejecuciones organizadas, no batalla caótica. Encontraron restos óseos con traumas consistentes, con golpes de culata de rifle, no flechas o tomahawks nativos. Encontraron artefactos personales, botones, fragmentos de ropa, que habían sido catalogados en inventarios de la caravana Baker Fancher, y encontraron evidencia de que el sitio había sido alterado múltiples veces, con huesos reenterrados en diferentes profundidades, sugiriendo intentos repetidos de ocultar evidencia. Un detalle técnico que muchos pasan por alto. Los Paiute de la región usaban principalmente arcos, lanzas y garrotes en 1857. Algunos tenían rifles viejos de comercio, piezas de baja calidad a menudo en mal estado. Los emigrantes fueron asesinados principalmente con rifles militares de precisión razonable, disparados a corta distancia. Las heridas en los cráneos encontrados muestran entradas de bala consistentes con Springfield o similar, no con mosquetes improvisados. Es evidencia forense que no miente. Pero aquí está lo que realmente me perturba sobre toda esta historia. Los 17 niños sobrevivientes no fueron salvados por compasión, fueron salvados por cálculo teológico. Los mormones creían que niños menores de 8 años no podían testificar ante Dios contra sus asesinos porque no habían alcanzado edad de responsabilidad. Era teología perversa usada como excusa para limitar masacre. Y luego, esos mismos niños fueron distribuidos como trofeos entre las familias participantes. Imagina ser Nancy Hoff, de 4 años, viendo cómo matan a tus padres, siendo llevada por extraños, viviendo con ellos durante 18 meses. Cuando finalmente llegaron autoridades federales a rescatarla, ella lloraba y gritaba que no quería irse. Había desarrollado apego a sus captores, algo que los psicólogos modernos llaman síndrome de Estocolmo. Su mente infantil había bloqueado el trauma inicial y creado nueva realidad donde estos eran ahora su familia. Tuvieron que arrancarla físicamente de los brazos de la mujer mormona que la había adoptado. O considera a los hermanos Dunlap, 3 niños que sobrevivieron. Fueron reunidos con tíos en Arkansas, pero los tíos reportaron que los niños tenían pesadillas constantes, se despertaban gritando, no podían escuchar disparos sin entrar en pánico. Uno de ellos, décadas después siendo adulto, confesó que nunca pudo formar relaciones cercanas porque no podía confiar en nadie. El trauma de traición a los 4 años lo marcó de por vida, y los mormones que los habían tenido exigieron compensación del gobierno federal por costos de cuidado. La audacia es asombrosa. Masacran a una caravana, roban $80,000 en propiedad, secuestran a los niños sobrevivientes, y luego exigen que el gobierno les pague por no dejar morir de hambre a esos niños. Y el gobierno pagó, porque era más fácil que enfrentar el conflicto político de acusar a toda una comunidad religiosa. Ese es el patrón que se repite a través de Mountain Meadows.
Conveniencia política superando justicia. El gobierno federal necesitaba cooperación mormona para controlar el oeste. Los mormones necesitaban reconocimiento federal para su territorio. Entonces hicieron un trato no escrito. Procesamos a un hombre, John D. Lee, como chivo expiatorio. Todos los demás siguen libres. La iglesia no es tocada institucionalmente. Y seguimos adelante. Es cinismo puro disfrazado de pragmatismo. Y funcionó. Utah eventualmente se convirtió en estado en 1896, después de que los mormones oficialmente renunciaron a la poligamia. Mountain Meadows fue olvidado por la mayoría de estadounidenses, recordado solo en Arkansas, donde las familias de las víctimas pasaban la historia de generación en generación, esperando reconocimiento que nunca llegaba. Ahora, hablemos de algo que las películas sobre el viejo oeste nunca muestran: la absoluta brutalidad psicológica de vivir con crimen no resuelto en comunidades pequeñas. Cedar City en 1857 tenía menos de 2,000 habitantes. Todos sabían quién había participado en la masacre. Tus vecinos, el hombre que vendía en la tienda general, el herrero, el maestro de escuela. Todos sabían y todos callaban. Los niños crecían escuchando rumores susurrados, viendo cómo ciertos nombres nunca eran mencionados en público. Familias se dividían entre los que habían participado y los que secretamente los despreciaban pero no podían hablar. Era una comunidad viviendo una mentira colectiva, y el costo psicológico fue inmenso. Algunos participantes se volvieron alcohólicos. Otros desarrollaron enfermedades mentales. Algunos se suicidaron años después, aunque oficialmente fueron reportadas como muertes naturales o accidentes. Un caso documentado. William Stewart, uno de los milicianos que estuvo presente, se mudó lejos de Utah después de la masacre. Cambió su nombre. Nunca habló del tema. Pero su hijo encontró cartas después de su muerte donde Stewart escribía sobre no poder dormir, sobre ver rostros de mujeres muertas cada vez que cerraba los ojos, sobre querer confesar pero temer ser asesinado por otros participantes si hablaba. Era una cárcel mental que nunca pudo escapar. Y eso nos lleva a una verdad incómoda sobre genocidio y masacre. No solo destruye víctimas, también destruye perpetradores. No en la misma medida, obviamente. No estoy equiparando sufrimiento. Pero la violencia extrema deja cicatrices psicológicas, incluso en quienes la cometen. Los soldados modernos que regresan de zonas de guerra con trastorno de estrés postraumático después de combate justificado. Imagina el peso mental de 103 asesinatos injustificados de civiles desarmados, incluyendo niños. Algunos participantes de Mountain Meadows literalmente perdieron la razón años después. Pero aquí está la diferencia crucial. Los participantes eligieron. Las víctimas no. Los participantes podían haber dicho no. Varios mormones de Cedar City se negaron a participar y no fueron castigados. Dejaron el área temporalmente. Se reportaron enfermos. Encontraron excusas. No todos obedecieron. Eso prueba que había elección. Los que mataron eligieron hacerlo. Y esa es quizás la lección más importante de Mountain Meadows. Obediencia no es excusa para atrocidad. Estaba siguiendo órdenes. No te absuelve. Desde Nuremberg hasta cortes internacionales modernas, la humanidad ha establecido que individuos son responsables de sus acciones incluso cuando actúan bajo autoridad. Los milicianos mormones en Mountain Meadows no eran robots, eran hombres con conciencia que eligieron silenciarla. Tácticamente, para cerrar el análisis militar, toda la operación fue un ejemplo perfecto de cómo no conducir operaciones encubiertas. El plan dependía de demasiadas variables fuera de control, que los Paiute cooperaran completamente, que ningún emigrante escapara, que ningún participante hablara después, que autoridades federales aceptaran la narrativa sin investigar. Cualquier comandante militar competente habría visto las debilidades, pero no eran militares profesionales. Eran civiles jugando a la guerra, con consecuencias mortales.
Si los líderes mormones realmente querían impedir que la caravana Baker Fancher pasara por su territorio, tenían opciones no letales. Podían negarles provisiones, forzándolos a tomar otra ruta. Podían enviar milicianos uniformados a escoltarlos fuera del territorio rápidamente. Podían usar diplomacia, explicando la situación tensa con el ejército federal. Pero eligieron violencia porque la violencia envía un mensaje. Y el mensaje era: nadie cruza territorio mormón sin permiso. Nadie desafía nuestra autoridad. Excepto que el mensaje se les revirtió. Mountain Meadows no fortaleció la posición mormona. La debilitó. Dio munición a enemigos políticos. Justificó sospechas federales. Manchó su reputación por más de un siglo. Desde una perspectiva estratégica de largo plazo, fue uno de los mayores errores en la historia mormona. Y ahora llegamos al presente. ¿Dónde estamos hoy con Mountain Meadows? La Iglesia ha hecho gestos de reconocimiento, pero nunca un pedido formal de perdón institucional. Nunca ha admitido que líderes superiores sabían o facilitaron. Nunca ha abierto completamente sus archivos históricos a investigadores independientes. El monumento que controlan es bonito, pero es su versión de la historia. Descendientes de las víctimas, organizados en asociaciones familiares, todavía presionan por reconocimiento completo. Quieren que la Iglesia admita culpa institucional, no solo de individuos. Quieren acceso a archivos sellados. Quieren que se enseñe la verdad completa en escuelas de Utah, donde todavía es un tema controversial. Y tienen razón en exigir eso, porque aquí está la verdad final que quiero que entiendas. Mountain Meadows no es solo historia antigua. Es una lección sobre cómo el poder institucional opera hoy. Cómo organizaciones poderosas, sean religiosas, corporativas o gubernamentales, responden a crímenes cometidos bajo su autoridad. Primero niegan, luego minimizan, luego culpan a individuos mientras protegen la institución. Luego, décadas después, cuando la presión es insoportable, ofrecen reconocimiento sin admitir culpa real. Es un patrón que ves repetido en escándalos de abuso en la Iglesia Católica, en encubrimientos corporativos, en crímenes de Estado a través del mundo. La arqueología no miente. Los huesos no mienten. Las balas encontradas en el suelo no mienten. Pero las instituciones sí mienten. Y lo hacen con convicción, con recursos, con persistencia que supera la vida de testigos individuales. Apuestan a que el tiempo borrará la memoria, que los muertos no pueden testificar, que eventualmente todos los que se oponen también morirán y la narrativa oficial será todo lo que queda. Mountain Meadows es un recordatorio de que no podemos permitir que eso suceda. Que la verdad histórica importa no solo por honrar a los muertos, sino por entender el presente. Porque las mismas fuerzas que permitieron Mountain Meadows, obediencia ciega, pensamiento grupal, deshumanización del otro, certeza absoluta de tener razón moral, esas fuerzas todavía existen. Todavía operan en conflictos religiosos, políticos, étnicos alrededor del mundo. Cuando escuchas a un líder, cualquier líder, decir que un grupo de personas es menos humano, menos merecedor, enemigos de todo lo que es bueno y santo, recuerda Mountain Meadows. Cuando escuchas llamados a obediencia incuestionable a autoridad, recuerda cómo esa obediencia se usó para justificar 103 asesinatos. Cuando ves instituciones negando y encubriendo en lugar de reconocer y reparar, recuerda que esa táctica tiene siglos de precedente y casi siempre funciona si no hay presión persistente por verdad. Las 103 personas que murieron en Mountain Meadows no eran perfectas. Algunos probablemente eran racistas según los estándares modernos. Algunos tal vez habían participado en violencia contra mormones en Missouri años atrás, aunque eso nunca fue probado. Pero ninguno merecía morir. Ninguno merecía ser traicionado bajo bandera de paz. Ninguno merecía que sus hijos fueran secuestrados. Y definitivamente ninguno merecía que su masacre fuera ocultada, minimizada y casi borrada de la historia durante más de un siglo. Entonces, la próxima vez que veas una película del viejo oeste con pioneros heroicos conquistando la frontera, recuerda que la historia real fue mucho más compleja
mucho más oscura, mucho más incómoda. Recuerda que muchos de esos pioneros eran invasores en tierra que no les pertenecía, que muchos cometieron atrocidades y luego reescribieron la historia para hacerse héroes, y que todavía estamos desenredando las mentiras, todavía estamos encontrando los huesos, todavía estamos esperando que instituciones poderosas finalmente digan la verdad completa. Mountain Meadows nos enseña que la fe sin ética es peligrosa, que la obediencia sin conciencia es complicidad, que el silencio frente a la injusticia es participación, y que las instituciones que ocultan sus crímenes no merecen nuestra confianza ciega, sin importar cuán sagradas afirmen ser. 103 personas, 103 nombres en un muro, 103 vidas cortadas, 17 niños traumatizados, docenas de participantes que llevaron culpa hasta sus tumbas, generaciones de descendientes buscando justicia, y una verdad simple y terrible. Esto fue asesinato, no fue batalla, no fue defensa, no fue justicia divina. Fue asesinato premeditado, cometido por gente que creía que Dios los absolvería. Y si esa verdad te incomoda, si te hace cuestionar otras narrativas que has aceptado sin pensar, si te hace preguntarte qué otras verdades históricas son en realidad propaganda cuidadosamente construida, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque Mountain Meadows no es solo sobre mormones del siglo XIX, es sobre todos nosotros, sobre nuestra capacidad para bien y para mal, sobre cómo fácilmente podemos racionalizar lo irracional, justificar lo injustificable y olvidar lo inolvidable. No dejes que esta historia se olvide otra vez. Compártela, cuestiónala, investiga más. Y cuando veas injusticia siendo ocultada, cuando veas poder intentando reescribir la verdad, cuando veas instituciones exigiendo obediencia ciega, recuerda Mountain Meadows y di, no otra vez, nunca otra vez, porque los muertos no pueden hablar, pero nosotros sí, y tenemos la obligación, 168 años después, de finalmente decir la verdad completa, sin filtros, sin excusas, sin conveniencia política o religiosa. 103 personas murieron en un prado de Utah en septiembre de 1857. Fueron asesinados por sus compatriotas. Y durante demasiado tiempo, nadie quiso admitirlo. Ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer con esa verdad?